Bienvenidos a este segundo día de la convención de nuestro pueblo de usuarios de agua. Yo voy a hablar de temas relacionados con el derecho de aprovechamiento de agua, su respeto y referirme brevemente a las corrientes de opinión que existen en el país en este momento sobre lo que han llamado la nacionalización del agua o la terminación también de los derechos de aprovechamiento de agua tal y como están establecidos hasta el momento. Es un tema muy largo, muy difícil, muy complejo, por lo tanto desde ya les digo que van a salir decepcionados de lo que yo voy a decir, porque no voy a alcanzar a completar nada, solamente vamos a hacer unos esbozos de los principales problemas que en torno al derecho de aprovechamiento estamos teniendo y avisorando. Estamos aquí reunidos mayoritariamente organizaciones de usuarios de agua y la razón de existir de las organizaciones de usuarios de agua desde que se instalaron en Chile en el siglo en Chile, desde que Chile es Chile, y probablemente en la colonia también existía. La razón de ser es el derecho de aprovechamiento de agua. La función de cada uno de los organizaciones de usuarios es entregar a cada uno la cantidad de agua que le corresponde según derecho. Si no hubiera el derecho de aprovechamiento de agua, no existirían las organizaciones de usuarios, para empezar. Bueno, y no existirían muchas cosas. No existiría la propiedad agrícola, por ejemplo, tal como se entiende actualmente. De nada vale tener un terreno que no tiene agua. Lo que le da valor, que ustedes lo saben mejor que nadie, es el agua, el derecho de agua y la posibilidad de regar. El tema de la nacionalización del agua tiene muchas raíces, ¿no? Tiene muchos caminos que están conduciendo hacia el mismo punto. Hace muchos años atrás, a alguien se le ocurrió que los derechos de agua, de aprovechamiento de agua en Chile, estaban otorgados en forma imperfecta. Y de la noche a la mañana nos quieren convencer a todos los que están usando su derecho desde hace muchos años que su derecho no es correcto de alguna forma. Y exige entonces que sea, entre comillas, perfeccionado. ¿Por qué se dice que el derecho es imperfecto? Se dice que el derecho es imperfecto por 4 razones, que son 2. La primera de estas 4 razones es porque no está expresado en unidades métricas por unidad de tiempo. Y eso ya merece un comentario, porque los derechos de aprovechamiento de agua subterránea, que no son pocos en Chile, están todos expresados en unidades métricas por unidad de tiempo. Y desde el año 2005 en adelante, doblemente expresados en unidades métricas por unidad de tiempo. Porque dice el caudal máximo que se puede sacar del pozo en litros por segundo y el volumen máximo que se puede extraer desde el acuífero en un año. Por lo tanto, están expresados en unidades métricas por unidad de tiempo. Los derechos de aguas superficiales no están expresados en litros por segundo porque el derecho no consiste en sacar tantos litros por segundo. Los derechos están expresados en acciones
en partes alícuotas por regadores, porque el derecho es un porcentaje del caudal del río al que tiene derecho, por ejemplo, cada canal, ¿no? Y como cada canal está dividido en muchos propietarios, consecuentemente cada uno de los propietarios tiene también un porcentaje de ese porcentaje, que finalmente es un porcentaje del caudal del río. Como los caudales del río son variables, día y noche, invierno, verano, año seco, años húmedos, el caudal que le corresponde a cada derecho de aprovechamiento es variable. Nadie podría decir: yo tengo 15 litros por segundo y voy a pedirle a la Junta de Vigilancia que me dé mis 15 litros por segundo a todo evento. No se puede. Y ustedes no lo harían porque sería un caos dentro de la organización, ya sea en la Junta o en el canal. Ahora, el código lo que sí dice, ¿no?, es que cada derecho de aprovechamiento tiene un límite máximo. Y ese límite máximo, gracias, ese límite máximo corresponde a lo que legítimamente se haya captado, caudal máximo captado en los últimos 5 años. No voy a entrar en la disquisición de lo que esto significa, sino que decir que hay una forma de establecer el caudal máximo en litros por segundo, pero como una referencia de un caudal nominal. No es el caudal que la persona ejerce en todo momento. Bueno, pero entonces redondea que el primer punto que se decía que no estaban expresados en unidades jerárquicas por unidad de tiempo, hay forma de expresarlo, tal y como están establecidos ahora, haciendo referencia a las capacidades máximas de los canales y haciendo un cálculo en cada río, que es relativamente fácil de realizar, porque todos conocen cuando el río ha estado libre. Cuando el río está libre, cada uno ha gastado su capacidad total en los canales y ahí está el caudal nominal máximo. Ahora, la segunda parte, que se dice que porque los derechos son imperfectos, es porque no especifican en forma explícita si son permanentes o eventuales, si son continuos o discontinuos, consultivos o no consultivos. Pero la verdad es que revisando el código, me perdonan los abogados que están en la testera, yo soy ingeniero, leo los códigos y me hago la idea de lo que ahí dice, de lo que yo creo que ahí dice. Y hay varios artículos entre el número 12 y el número 24 o 26 que se encarga de aclarar, ¿no?, que cuando el derecho explícitamente no dice que es consultivo, cuando se entiende que es consultivo. Otro artículo que dice que cuando no se expresa otra cosa, si no se dice que es discontinuo, es continuo. Y así, está todo aclarado. Simplemente leer el código y aplicarlo. Yo no me explico por qué se ha inventado este otro tema de la imperfección. El artículo 14, lo he reproducido acá y dice: derecho de aprovechamiento no consultivo es aquel que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la forma que lo determine el acto de disposición o de ejecución del derecho. Bueno, ese es el no consultivo. La extracción o restitución de las aguas será siempre en forma que no perjudique los derechos del suelo constituidos sobre las mismas aguas en cuanto a su cantidad, calidad, sustancia, disponibilidad y demás particularidades. Está claramente definido cuando es no consultivo. Después dice el artículo 16, son derechos de ejercicio permanente
los que se otorguen con dicha calidad de fuente de abastecimiento no agotada, en conformidad a los presentes códigos, así como los que tienen esta calidad con anterioridad a su prolongación. Los demás son de ejercicio eventual. Los derechos de ejercicio eventual solo facultan para usar el agua en las épocas en que el caudal marino tenga un sobrante después de ofrecido los derechos de aprovechamiento permanente. Las aguas lacustres o embalsadas. El ejercicio de los derechos eventuales queda subordinado al ejercicio preferente de los derechos de la naturaleza otorgados por la aplicación. Yo pregunto aquí a la sala, en que su mayoría son dirigentes, ¿alguno de ustedes tiene duda cuando un derecho de aprovechamiento es consultivo o no consultivo en el momento de repartirlo? Todos se encuentran obvio, está claro, y tienen su listado donde dicen este es consultivo y ha sido consultivo toda la vida, y este es no consultivo porque hay un título que lo dice que es no consultivo. Y lo mismo sucede con los derechos eventuales. ¿Por qué se otorgaron derechos eventuales? Porque ya se había agotado el río, estaba todo repartido. Pero bueno, y los señores que quieran seguir aprovechando el agua, como hay veces que viene más agua que la que corresponde a todos los derechos permanentes, vamos en esas ocasiones a entregar un derecho. Pero para entregar ese derecho eventual, que nótese, viene el litro por segundo. Los derechos eventuales nunca se ejercen en forma proporcional. Y por eso se ejercen por orden de antigüedad en la fecha de su constitución. Para que exista un derecho eventual, todos los que se entregaron con anterioridad son permanentes. Entonces, no hay duda, es una cosa tan como de sentido común que es inexplicable que nuestro cuerpo legislativo lleve varios años analizando el tema. ¿O será que yo soy muy tonto como dicen en la tele? Ay, el artículo 24 dice: si el acto de constitución del derecho de aprovechamiento no expresa otra cosa, se entenderá que su ejercicio es continuo. Si se constituye el derecho de movimiento discontinuo alternado, el uso solo podrá ejecutarse en la forma de tiempo fijado en dicho acto. Si todos ustedes tienen sus derechos claramente establecidos, inscritos en el conservador de bienes raíces, ya sea directamente o indirectamente. No nos olvidemos que cuando se dice que en Chile no están, y yo me he encontrado muchas veces con legisladores que dicen que en Chile hay un caos porque los derechos no están inscritos y nadie sabe cuáles son sus derechos. Yo solamente quiero traer a la memoria una actuación que se hizo el año 1985, sin ninguna connotación Fernández, por favor. El año 1985 sucedió que, como consecuencia de la reforma agraria, se habían dividido las tierras y asignado las tierras a diferentes asignatarios. Pero no se había hecho lo mismo con las aguas para regar esas tierras. Entonces, eso se subsanó entre el 85 y el 87. Porque las personas que estaban dirigiendo el país en ese momento así lo pensaron, lo hicieron, lo realizaron. Entonces, ¿qué se hizo? Había 1000 proyectos de la reforma agraria. Todos guardábamos en el servicio agrícola ganadero. Y se hizo un análisis, proyecto por proyecto, de cada uno de estos 1000 y se asignó a cada una de las parcelas los derechos que correspondían. No me acuerdo exactamente ahora el número de hectáreas, pero deben haber sido unas 800.000 hectáreas, o sea, una gran cantidad de superficies regadas en Chile, que dan todos los derechos establecidos en un acto que fue inscrito en el conservador de bienes raíces por parte del Servicio Agrícola y Ganadero en esa época. Y el que tenga dudas sobre esto puede ir a una oficina que hay en la calle Olivares, si no me recuerdo mal,
Ahí están todos archivados, uno puede decir, mire, yo vengo del predio, el Peuco, que queda en el río Tango. Quiero saber que tengo la parcela 34. Quiero saber cuántos derechos tengo. Van a ir a los registros, encuentran la carpeta, predio, tanto, sí señor, ustedes ven la parcela 34, 3,5 acciones del canal tal. Y como esa acta está inscrita en el conservador, basta con que la persona lleve ese documento, una copia, y diga un certificado mío vigente de la parcela número 34 del predio del Peuco y le inscriban el derecho a su nombre. Bueno. Terminado eso, para evitar estos problemas que causan la ignorancia, vamos a ver. Entonces, esta disquisición que yo he hecho sobre el perfeccionamiento del derecho a aprovechamiento, quiero señalar que apunta precisamente al tema de la nacionalización de las aguas. Apunta a qué? A socavar el sistema en el cual nosotros nos desenvolvemos, realizamos nuestras inversiones y producimos para el país. Hay otro tema que toca también, que trata de socavar el principio y la forma de convivencia que hemos tenido durante más de 200 años en Chile a raíz del derecho a aprovechamiento de agua. De paso digo que muchas veces uno escucha que el Código del año 81 es el que inventó el derecho a aprovechamiento de agua. El derecho a aprovechamiento de agua existe desde que Chile es Chile. Eso de las primeras ordenanzas que se dictan. No hay nadie aquí probablemente del río Copiapó, pero el río Copiapó es una ordenanza de 1835, dividiendo los ríos entre todos los usuarios del río, y así muchos otros ríos. Y siempre se entendió que los derechos de agua formaban parte del patrimonio de la persona, y así se emplearon y se daban garantías de los predios porque tenían derecho de agua a los bancos. Bueno, o sea, no es un invento de fines del siglo XX, es la tradición en la cual Chile se ha desarrollado durante toda su vida republicana. No, Fernando, 3 minutos. ¿Cuánto? 3. 3, 2, 1. Bueno, entonces, esto voy a ir rápidamente. Se dice a veces, y a veces también en el código, que se van a entregar derechos de agua de las obras de riego construidas por el Estado. Las obras de riego, ya sea embalses o canales de derivación, o las más frecuentes, no generan derecho de aprovechamiento de agua, porque el canal se hace para conducir unas aguas que ya tienen dueño, y el embalse se hace para regular unas aguas también que ya tienen dueño. Tengo que aclarar que ese dueño pueden ser unos particulares, canales ya existentes, si quiere agrandar, ensanchar o prolongar, o puede ser también el fisco. Pero alguien tiene la propiedad de las aguas, de los derechos de agua, que son objetos de la obra física. Por lo tanto, la obra física no genera más derechos de agua. Por lo tanto, no se pueden entregar derechos de agua en una obra. Lo mismo sucede con un embalse de regulación. ¿Qué es lo que hace el embalse de regulación? Yo tengo un derecho y veo que este derecho en invierno se me va de mar, lo veo con pena, y de repente entonces nos ponemos todos de acuerdo con el gobierno y dice: yo les voy a ayudar porque me interesa para la producción del país que ustedes tengan un caudal regulado. ¿Que a ustedes también les interesa? Sí, entonces nos podemos poner. Por lo tanto, lo que se guarda en el embalse son derechos de aprovechamiento existentes de los usuarios. O sea, no hay derechos nuevos. Pero es que el derecho regulado, bueno, el derecho regulado lo que sucede es que voy a tener mayor seguridad, voy a poder sacar el agua en el momento en que yo la necesito. Pero es mi agua la que ahí se embalsó. Y los derechos eventuales, bueno,
de quien sea dueño de los derechos eventuales con anterioridad a la construcción de la obra, que muchas veces lo es el propio fisco, y que el fisco los ha pedido precisamente para hacer esa obra de regulación y entregarla después a los usuarios, que es el objeto de la construcción de esta obra. Tiempo, don Fernando. Yo quiero ser muy respetuoso del tiempo, así que termino aquí. Si quiera saber más, en la página web de la Confederación Generalista está. Gracias. Mi charla dice relación con acontecimientos que están ocurriendo en la política nacional. De manera de que de antemano les advierto, porque voy a tener que emitir juicio. Porque lo que dice en relación con las aguas, dice en relación con el tema que a ustedes les preocupa, que es la repartición de las aguas y la seguridad jurídica de seguir teniéndola para continuar con los negocios que tengan o con los que quieran emprender. Muy importante, segundo, los que quieran emprender. En la convención que hubo en Chillán de usuarios de agua, yo me refería a este tema, pero lo analicé bajo ciertos aspectos que decía relación con los proyectos en cuestión, pero hoy día quiero tratarlo bajo un prisma un poquito distinto, que ustedes me van a oír. Les quiero recordar para los que estuvieron en Chillán y decir para los que no estuvieron en Chillán, de que se trata de algo más de 30 proyectos de ley que se tramitan en el Congreso Nacional y que van avanzando lentamente. Y que en cualquier momento, si un presidente de la República les pone urgencia, se gatillan y se transforman muy pronto en ley. Estos proyectos de ley apuntan a lo siguiente en síntesis: a que critican la legislación vigente diciendo de que ésta se centra en lo económico, que este comportamiento en relación con lo económico no deja intervención al Estado que debe de intervenir en él. Y también agregan de que minimiza los aspectos sociales, culturales y ecológicos. Y que esto ocurre como consecuencia de la existencia del Estado subsidiario consagrado en nuestra Constitución Política del Estado. ¿Está claro lo que acabo de decir? Voy a volver a repetir, para que no quede la duda alguna. Dicen de que el sistema jurídico vigente en materia de aguas está centrado en lo económico, que dice de que no deja ninguna intervención para participar en estos aspectos al Estado. Se lamenta que el Estado no puede actuar. Dice de que minimiza los aspectos sociales, que minimiza los aspectos culturales, que minimiza los aspectos ecológicos y sociales, es una palabra vaga, y que todo esto se debe a la existencia del Estado subsidiario. Como consecuencia de estos considerandos, agregan los proyectos de ley que es necesario suprimir la propiedad del derecho de aprovechamiento, establecer la caducidad del derecho de aprovechamiento, darle intervención al Estado para que él decida a qué debe dedicarse el agua, y en general agregar facultades a este Estado con el objeto de vigilar, observar qué es lo que ocurre. Y naturalmente algunos de estos proyectos de ley, otros no, hacen unas pasadas así en la sombra, advirtiendo que el sistema de distribución de las organizaciones de usuarios, ¿cómo es posible que esté absolutamente en manos de los usuarios sin que el Estado intervenga? ¿Está claro? Bien. Entonces, esa es la cuestión. Yo lo analicé en Chillán, pero ahora quiero
¿Qué ha pasado? Ha pasado que, como consecuencia de las candidaturas a la presidencia de la República y también para llenar los espacios que corresponden en la Cámara de Diputados y el Senado, hay campañas que lanzan sus programas. Y ocurre que va quedando de manifiesto que lo que se plantea en alguna de las campañas es absolutamente coherente con lo que acabo de señalar, que está en esos proyectos de ley. O sea, no se trata ya de que diputados y senadores se hayan juntado 2, 3, 4 de ellos para presentar estos proyectos de ley que están dispersos. No, corresponden a una concepción global de los movimientos políticos a los cuales pertenece, porque ha quedado ahora manifestado la candidatura en que necesariamente hay que reformar la Constitución para los efectos de terminar con el Estado subsidiario, de que es necesario intervenir en los aspectos de la economía, etcétera, etcétera. Hay un todo coherente. Y resulta de que si es un todo coherente, y ustedes han venido a una convención para analizar cosas que ocurren con los usuarios de agua, que ustedes no son, yo no puedo, estando consciente de esto, quedarme callado. Y es lo que quiero explicar con un propósito en los poquitos minutos que el señor me apura después, tengo que apurarme en tratar de darles instrumentos de raciocinio para los efectos de discernir qué tanto bueno, qué tanto malo es esta propuesta. Y si entendemos que es tanto más de malo que de bueno, ¿cuáles son las argumentaciones para decir que así es, que eso es malo? De tal manera de que puedan ustedes, casi mucho más allá de sus casas, colaborarle al presidente de la Confederación de Canalistas con el propósito de que no se llegue a concretar lo que ahí se está planteando. Porque en Chillán se acordó oponerse a todo, pero el presidente no puede hacerlo solo. Esto es un problema de tanta urgencia de que si los propios interesados no son los que se mueven, cada uno en sus lugares, cada uno abordando diputados, senadores, políticos en consecuencia de aquí y de allá, entonces quiere decir que no se va a lograr lo que se pretende, es que no prospere. Entonces lo que voy a hacer a continuación, tratar de poner método a explicar por qué esto no está bien. Y me parece que habría que hacer la cosa de lo más simple posible. En materia de aguas dulces, las aguas terrestres, normalmente en forma clásica se ha entendido que las sociedades organizadas lo que tienen que resolver son 3 problemas. Uno, cuando por las acciones de la naturaleza ven hay temporales, grandes avenidas que destruyen y causan mal. Ver en qué medida, sabiendo que esto ocurre, debe preverse para evitarlo en la medida que sea el caso. El otro problema que hay que resolver es que la contaminación de las aguas, la participación de ellas en lo ecológico. Y el tercer problema, que normalmente es más agudo de resolver, es el de la escasez relativa de las aguas. Escasez porque es relativa, porque depende de dónde, hay lugares en que abunda, hay lugares en que no la hay, el problema es llevarla a los lugares donde no la hay, el tema del caso nuestro que tenemos en el mar, lo más lejos a 100 kilómetros, es un tema de costo de la energía para poderla desalanizar, de tal manera que es relativo. Pero el tema de la escasez, cuando se trata del tema de la escasez, los que discurren en la zona son los economistas, porque son ellos los que tienen que definir el mecanismo, la forma para poder determinar qué se hace con la cosa escasa, quién lo hace y para qué. Entonces, veamos en cada uno de estos 3 problemas cómo inciden estos proyectos de ley. Primero, pues se dice la legislación en términos generales, para que intervenga más adelante. Vamos al primer problema, esto de que las temporales, las grandes avenidas y las malas ocasiones. Para poder evitar en la medida de lo posible eso, puede actuar el Estado o pueden actuar los particulares, no lo pueden hacer.
No se requiere ley alguna para que el Estado impida que la Dirección de Obras Hidráulicas, por ejemplo, considere en su presupuesto más dinero con el propósito de que se hagan las construcciones necesarias donde sea el caso, en la medida que el costo-beneficio sea razonable, para que cuando vengan esos temporales los males no se produzcan. De tal manera que yo no veo qué tiene que ver que haya que suprimir el derecho de propiedad del agua y exigir más intervención del Estado en esta materia cuando tiene todas las atribuciones del caso. Y ese es un problema social, es evidente, porque si se sabe de que las grandes avenidas ocasionan problemas en lugares habitados, etc., es un problema social. Entonces se dice de que la legislación vigente minimiza lo social frente a ese problema, ¿no? Por otra parte, los particulares también pueden tomar iniciativas para los objeto de hacer enrocado y cubrir, evitar que en las avenidas parte de sus predios se nos lleve el río, etc. Y si acaso las obras las hacen en propiedad privada, bueno, muy bien que la hagan, pero si la hacen en el ámbito, tienen que someterse a unos rigores que establece el Código de Agua, de pedir permiso, y esos permisos se publican, y los que se creen perjudicados por lo que va a ocurrir al tema actúan. Porque se dice de que entonces se toman decisiones descuidando los efectos negativos que pudieran ocurrir. No es así. Hay todo un procedimiento legal que hace que el particular que quiere intervenir en esa materia lo haga advirtiéndose a la sociedad entera para que las externalidades negativas se eviten. ¿Qué pues entonces vamos a decir de que se necesita terminar con la propiedad del derecho de aprovechamiento? A propósito de este problema que existe y que está solucionado en nuestra legislación y que además en la práctica ocurre. Bien, ese es frente al problema de las grandes avenidas. El otro problema que se le atribuye a solucionar en materia de agua dulce, dije que era del ambiental, la contaminación, etc. Pero el proyecto de ley dice, minimice el aspecto ecológico. La legislación vigente minimiza el aspecto ecológico y hay que, vuelvo a otra vez, no voy a decir con el rosario, suprimir la propiedad, etc. Pero ya hay una legislación ambiental que hasta tiene tribunales ambientales ahora y funciona dentro de la norma constitucional de la subsidiariedad del Estado y funciona bien. Y cuando no funciona bien, siempre se hacen indicaciones para poderlo corregir y mejorar. Y esto afecta a todos los usuarios de aguas y a todo el que quiera invertir con nuevos proyectos en materia de agua. Es falsa la acusación. Segundo, en estas materias interviene también el servicio agrícola y ganadero, que se preocupa de la sanidad animal y de la sanidad vegetal. Y a propósito de esas obligaciones que tiene, naturalmente tiene atribuciones para actuar en tanto cuanto las aguas de alguna manera están afectando a ambos rubros de sanidad, animal y vegetal. Y para ello se necesita suprimir la propiedad del derecho de aprovechamiento. Se necesita suprimir la libertad del individuo para discernir en qué va a ocupar el agua. Y para esto significa que hay que ir a vigilarlo con alguien del Estado para que lo mire cómo lo está haciendo. ¿Dónde está la secuencia, la relación? Y además, en materia de salud humana, el Código Sanitario establece atribuciones importantísimas referente al empleo de las aguas contaminadas. Recuerden ustedes, ya hace poco nomás dejó de estar vigente la prohibición de cultivar verduras, lechugas, etcétera, en la zona de Maipú y otras más, porque se regaban con las aguas servidas. Como ahora se tratan, ya la cosa cambió, además está gran parte ya bloqueado. Pero ¿quién tomó las medidas en su oportunidad del Ministerio de Salud? ¿Y quién ha dicho de que no tiene las atribuciones si las hemos visto aplicarlas? Y si vamos a decirle que entonces, porque el Ministerio de Salud tiene esas atribuciones buenas o malas, las tiene buenas, bueno, si se dice que tienen que perfeccionarse, perfeccionémosla ahí. O hay que suprimir la libertad de emprender de los agricultores. Porque la libertad de emprender
Naturalmente que la restringen de momento que le dice yo voy a vigilar en qué va a usar el agua. Y además le voy a caducar el derecho si no me gusta como lo está haciendo. Y entonces, ¿dónde queda la certeza jurídica de la inversión? Y tiene que ver, y se ha dicho, fundamento de los proyectos. Minimiza la ley vigente, lo social, lo cultural, lo ecológico, etc. Ya lo dije. Entonces, yo les digo esto para qué, y perdónenme la vehemencia que le pongo al asunto, porque lo que quiero es que ustedes se transformen en vehementes. La Confederación no puede más. Hace estas reuniones, ilustra lo que puede. El presidente acaba de ilustrar sobre algo gravísimo. Gravísimo, porque resulta que por lo que él está advirtiendo que está bien y se ha dicho que está mal, se han entorpecido en numerosísimo tiempo inversiones de todo tamaño. Años se demoran y están entorpecidas. Y entonces se encajona a que la gente tenga que buscar maneras distintas para poderse desenvolver. Bueno, y no se pone coto. Hay que ponerle coto de una vez por todas. Pero ustedes tienen que tomar conciencia del problema. Lo que él ha dicho es para gatillar precisamente eso. Sigamos entonces. Tercer problema que clásicamente se reconoce a las aguas dulces y que las sociedades organizadas deben abordar: la escasez relativa. Y aquí entramos. Lo otro es importante, está advertido, pero nadie lo dice. Hay que discernir entonces en qué emplear las aguas. Esto corresponde a conceptos económicos, lo dije hace un rato. Y hay distintas maneras de manejar la economía. Hay una que es que el Estado define qué hacer, qué producir, dónde producirlo, tanto cuánto producirlo, quién lo produce, para quién lo produce. La economía centralizada. La otra es que por el sistema de precios todos los recursos existentes se van acomodando y se van asignando a lo que el precio indica que es útil. ¿Me queda poco? ¿Ah? ¿Cuánto me queda? Me quedan 3 minutos, sorry mucho, porque aquí entonces no puedo seguir más que colocando los títulos de lo que quiero agregar. En afectar, suprimiendo la propiedad, afectar, estableciendo la caducidad porque no le gusta al Estado, afectar, decidiendo el Estado a qué se dediquen las cosas, significa terminar con la libertad de emprender. Significa instalar el Estado que decide la economía, y eso significa que tiene que hacerlo por el sistema de planificación. La planificación a veces se reviste en la forma de la ya usada palabra democrático para todos, porque mucha gente que la que acuerda los planes, pero los planes los elaboran unos pocos, y esos pocos que los elaboran además se entregan a otros pocos que son los que tienen que fiscalizar en qué se hace y qué no se hace. Y finalmente entonces una persona cualquiera queda encargada de definir quién es el que va a hacer y para quién. Y quiero agregar una cosa por los 3 minutos que me quedan. Cuando empieza en la sociedad cualquiera de que se trata a intervenirse en los planes económicos por parte del Estado, se empieza por pocas cosas y se termina con muchas. El proceso en Chile es una historia conocida. Los jóvenes probablemente se les ha contado y no lo tienen bien asimilado, pero los de edad sí que lo tienen bien asimilado y recordémoslo claramente. Se comenzó, espérate, muy cortito, por favor, porque quiero dejar la idea plana. Se comenzó a comienzos del siglo XX con aranceles para proteger ciertas industrias que se deseaba que aquí en Chile se instalaran. Como consecuencia de que resultaban con efectos de distinta naturaleza, se creyó conveniente que eso debía agregarse con establecer precios oficiales fijos para algunas cosas. Entre otras, ustedes tendrán que recordar el precio del trigo, el precio de la harina y el precio del pan, consecuentemente. Y entonces el reclamo de los agricultores año a año consistía en tanto cuánto iba a ser el precio del trigo oficial que el Estado le iba a fijar. Era su norte. Y entonces continuó la secuencia de intervenciones de misma línea y el Estado se transformó de repente, entonces se dijo, mire, esto no marcha.
Y como no marcha, como cuando se interviene cualquier cosa, se producen situaciones negativas, hay que intervenir de nuevo para los efectos de corregir lo negativo que se produjo, y en esa secuencia se dijo entonces, hagamos el Estado empresario. Y entonces se instaló el Estado empresario, y al instalarse el Estado empresario, inhibió a que los propios individuos actuaran en los rubros del Estado actuado como empresario. Y sigue y terminó, en resumen, con 3.000 precios fijados, y para sintetizar y decir la cosa más clara, interviniéndose el libre comercio distribuidor de alimentos. 1972. Entonces se dijo que la gente acaparaba. ¿Cómo no iba a acaparar? Entonces se dijo que no, esa intervención del libre comercio de alimentos era precisamente para poder proteger. Pero después de toda la intervención que se hizo, ya no quedaba otra alternativa que esa. La alternativa correcta era liberalizar, soltar, pero no fue esperar. Y lo que vino a continuación es de todos conocido. Y ahora se vilipendia a lo que ustedes saben a que me estoy refiriendo. ¿Por qué se terminó en eso? Porque cuando el hacer de las libertades está tan constreñido, tan apretado, tan restringido, ya no hay posibilidad alguna de salir. No hay posibilidad. Y se salió de la manera que se salió. ¿A qué voy? Si se va aceptando poco a poco la intervención del Estado en alguna cosita para el hacer de la economía, y en otra, y en otra, y en otra, porque se cree de que es prudente, porque claro, sí, es lógico, no se piensa, no, yo estoy de acuerdo, ¿cómo se puede ocurrir? ¡Pum! No se dan ni cuenta, a media generación más, el resultado está ya producido. Entonces, lo que está planteado aquí, termino el tiempo que me estás dando, podría decir más cosas que me habría interesado sobre la subsidiariedad del Estado, será para la próxima convención. Quiero decir finalmente entonces que el asunto es grave. El asunto es grave y es como lo acabo de plantear, y a ustedes las iniciativas que corresponden. Es todo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias al señor presidente de la Confederación, señor director. Además, muchas gracias por incluirme en tan distinguido panel. Intentaré ser lo elocuente que han sido mis antecesores. Por de pronto quiero decir que estoy encantado de lo que se ha dicho aquí. No puedo compartirlo más. Mi rostro de sonrisa lo manifiesta. Y cuando se me dijo el destino de las aguas servidas, yo pensé que se me quería perjudicar. Esa era la verdad de las cosas. Pero claramente no es lo que señala ni lo que mi señora entendió cuando lo vio anoche, que me preguntó: ¿y de qué vas a ir a hablarme? Del destino de las aguas servidas. Me miró con una cara que me decía: ¿para qué vas a ir a perder el tiempo? Si eso se sabe cuál es el destino de las aguas servidas. Pero no, evidentemente no era la especialidad ni el entendimiento del que estaba. Y dicho adicionalmente que me interpreta plenamente todo lo que se ha dicho, me toca sí, en este caso, hacer un matiz respecto de lo anterior. Pero un matiz en el equilibrio. ¿En qué sentido? Y esto no hace otra cosa que reforzar lo que se ha dicho. Hoy día gozamos de una institucionalidad aún sana en muchos aspectos. Y particularmente el principal es que tenemos una regla constitucional clara respecto de la distribución de los derechos. Y adicionalmente de algo que aquí se ha dicho: el Estado está al servicio de la persona y no al revés.
esto que parece tan de perogrullo, que yo lo digo, y que además está consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución, ha sido por lo cual el mundo ha vivido dividido, ¿no es cierto?, hace ya un siglo. Y que curiosamente nuestro país, habiendo pasado tanta experiencia, se le pretende una vez más amenazar con esta división. Yo en eso no puedo compartir más las exposiciones anteriores. Me parece que vamos por un camino muy peligroso como sociedad. Esto cuando nos dicen reformas constitucionales, personajes que no saben ni siquiera qué es la Constitución, no saben ni siquiera qué dice la Constitución, y lo peor es que nosotros nos dejamos embaucar respecto de ello, ¿no es cierto? Y que nos van a llevar, probablemente nos van a arrastrar a una discusión en la cual solo ellos van a ganar. Porque decir una verdad a medias es mucho más fácil que decir siempre y defender una verdad entera. Dicho esto, quisiera entrar de lleno al tema. Yo decía que era un matiz, porque lo que a mí me va a tocar sí señalar es cómo dentro también de un sistema de reglas claras, ya no el Estado, sino a veces los particulares pueden querer sacar provecho de la institucionalidad, y sin embargo cómo la institucionalidad en sí misma tiene una defensa respecto de estos depredadores. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, bajo el amparo de su ley orgánica y particularmente del artículo 4, letra C, que crea el servicio de la ley 18.902, se ha permitido cierta jurisprudencia en torno a el destino de las aguas servidas. Y ha afirmado que su competencia interpretativa radica en esta disposición. Función de la superintendencia es cumplir lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley 70 y 382 del año 88 del Ministerio de Obras Públicas. Son decretos con fuerza de ley, es decir, tienen rango legal, y en ellos velar por el cumplimiento de los entes fiscalizados, de las disposiciones legales y reglamentarias, las normas técnicas, instrucciones, órdenes y resoluciones que se dicten relativas a la prestación de servicios sanitarios y de descarga de residuos líquidos industriales. Esta facultad comprende también la de interpretar. ¿Qué es interpretar? Desde un punto de vista jurídico, es fijar el verdadero sentido y alcance de una disposición que pudiese entenderse oscura, ya que la actividad del interpretante, ¿no es cierto?, solo se manifiesta si la disposición es oscura, ya que si la disposición es clara, dice la regla interpretativa por lo demás por excelencia, que no se desatenderá el no literal. Si esta es clara, entonces el intérprete no requiere esta actividad. Habría entonces alguna disposición oscura, habría algo que interpretar, aparentemente ha entendido la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto del destino de las aguas servidas. Y se han permitido dos criterios jurisprudenciales administrativos en los últimos 20 años. El primero de ellos está reflejado en los oficios 587 del año 96, 767 del 99 y 196 del año 2000. ¿Qué dice este primer criterio interpretativo que ha dado la superintendencia? Puede resumirse en que las aguas servidas tratadas, mientras no sean abandonadas por las concesionarias de los servicios sanitarios, se consideran de propiedad de estas. Las pueden libremente
celebrar respecto de aquella los actos jurídicos que estimen convenientes, en el entendido que se trataría de actividades relacionadas con su objeto. O sea, las empresas de servicios sanitarios han quedado propietarias de estas aguas y su destino pueden celebrar actos jurídicos. ¿Qué mejor? Aumentar el giro de esto y aumentarlo además con la riqueza de aguas tratadas. Digamos, por de pronto, que el concepto que nuestro país decidió para sanitizar las aguas tenía por objeto, en primer lugar, devolver aguas a los cauces para los destinos específicos, de aumentar la proporcionalidad y capacidad de riego. Adicionalmente, certificar territorios, ¿no es cierto?, sanitizados y verificar ante el mundo que la producción agrícola principalmente venía de lugares en que efectivamente había una preocupación por los aspectos sanitarios y evidentemente también por el medio ambiente. Sin embargo, un segundo criterio apareció de la misma institución, pero ahora el año 2011. ¿Y qué dijo este criterio? No puede interpretarse que las empresas sanitarias se hacen dueñas o tienen el dominio de las aguas servidas depuradas. Si nos vamos al criterio anterior, y es que son totalmente contradictorios. ¿Perviven estos criterios jurisprudenciales? ¿Cómo conviven? ¿Cómo se entienden? ¿Cómo los entendemos? Volvamos al marco constitucional y el marco que nos permite reglas claras y adecuadas sobre el verdadero destino de las aguas servidas. Y digamos, en primer lugar, que la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 24, en el que se regula pormenorizadamente el derecho de propiedad, permite aclarar los criterios. El inciso segundo de la disposición constitucional citada señala: solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella, y de las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. ¿Qué nos interesa? La única fuente legal, la única fuente jurídica para atribuir propiedad a algo es la ley y no las resoluciones de una institución, por muy órgano del Estado que sea. No son las jurisprudencias, ni las resoluciones, ni las circulares las que determinan la propiedad de algo, sino que es la ley la que atribuye la propiedad a algo. Y por supuesto, el agua no escapa de ello. Afirmemos que no existe normativa sectorial alguna referida a los servicios sanitarios que permitan de algún modo entender que se ha dispuesto o determinado la titularidad del dominio de las aguas servidas una vez que han sido tratadas. No existe, no hay norma alguna de jerarquía legal que les haya permitido constituir el dominio sobre las aguas servidas tratadas. No la hay. Por lo tanto, la titularidad del dominio de ellas solo puede ser determinada bajo los preceptos del derecho común. Volvemos a la regla original que nos permite la estabilidad en el sector. Es el derecho común el que va a asignar. En el acto concesional de las aguas servidas a una organización, a una empresa sanitaria, se le ha encomendado la sanitización de esas aguas. Esta empresa ha cobrado por dicha sanitización a todos los usuarios y su obligación, de acuerdo al acto constitutivo, es restituirle en un cauce determinado. Al restituirle en el cauce, estas aguas entran
al dominio común. El artículo 5 del Código de las Aguas, del Código Agua dispone: las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorgan a los particulares el derecho a aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente Código. El Código, entonces, en los primeros 4 artículos en que nos ha distinguido entre aguas marítimas, aguas terrestres, consultivos, no consultivos, etcétera, etcétera, nos aclara lo que muchos políticos, recordando, parece que no saben: las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorgan a los particulares el derecho de aprovechamiento, los que se hacen dueños de las aguas en el punto de captación. Las aguas sanitizadas vuelven al cauce y entran a este régimen. De esto no existe duda alguna. Concluyamos. ¿Cómo pervivían, decíamos nosotros, estos dos regímenes? ¿Cómo pervivía el régimen que primero nos decía de todo oficio que las empresas sanitarias podían hacerse dueñas, eran dueñas, podían hacer actos jurídicos, cualquiera de ellos respecto de las aguas, y después cuando nos dice no existe ninguna de estas posibilidades? Señalemos entonces que la Superintendencia de Servicios Sanitarios carece de facultades para establecer la propiedad de las aguas servidas, ni su jurisprudencia puede ser invocada como título constitutivo de la propiedad. No tiene facultades, no tiene, y su jurisprudencia no es título constitutivo de la propiedad. Su jurisprudencia, en cuanto así lo ha permitido hacer, es decir, hablemos del primer caso, de los primeros oficios, es ilegítima, ya que el órgano que emite esta jurisprudencia se ha limitado en sus propias atribuciones. El artículo 6 de la Constitución Política de la República señala que los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia en la forma que prescribe la ley, ¿no es cierto? Y adicionalmente señala que las sanciones respecto de ir más allá de la competencia, en el artículo 7, es la nulidad de dichos actos. Se ha pretendido colocar en un papel de legisladores, en ese caso la superintendencia, y en cuanto tales, estos actos son nulos, de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7 de la Constitución Política de la República. Este criterio, esto que yo les he dicho ahora, no es solo que yo lo señale. Un criterio jurisprudencial de la Contraloría General de la República, emanado en junio de este año, del 2013, ha ratificado exactamente esta posición y ha dispuesto adicionalmente que en lo que sea contrario a ello, los oficios mencionados del año 92, del año 96, del 97 y del 2002 no perviven en la actualidad. No perviven. Y solo está vigente el último señalado del 2011. Revisada la jurisprudencia de nuestros tribunales en esta materia, no es abundante. Existen algunos casos, mi distinguido antecesor ha llevado, en que se discutió más bien la competencia para interpretar, pero la Corte no entró en la materia de fondo, que era lo que había interpretado. De modo tal que no es posible tampoco atribuir a ninguna jurisprudencia de los altos tribunales del país alguna materia en este sentido. Y adicionalmente, si así fuera, esa jurisprudencia es solo aplicable a ese caso particular, ya que la jurisprudencia en Chile en materia judicial es fuente material del derecho, es decir, solamente se aplica en ese caso particular y no es posible de ella extender consecuencia alguna, salvo el caso justamente de la jurisprudencia administrativa. En el caso de la Contraloría General de la República, la jurisprudencia de ella sí resulta obligatoria para los órganos fiscalizados por ella, entre otros, la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
porque la Contraloría, por disposiciones de la Constitución y de su propia ley orgánica, es el órgano superior de control y tiene la facultad de interpretar las normas de derecho público en los casos sujetos a su fiscalización, de los órganos sujetos a su fiscalización. De modo que el criterio que yo he plasmado aquí, desde junio, desde este año, ha quedado totalmente zanjado. La Superintendencia de Servicios Sanitarios no ha podido atribuir la propiedad de las aguas servidas sanitizadas a las empresas sanitarias. Estas deben cumplir cabalmente con la resolución sanitaria que les ha sido asignada, devolverla al cauce, y esa agua vuelve a las reglas sanas del derecho común, expresada en nuestro Código de Agua y supletoriamente en nuestro Código Civil. Yo he sido muy respetuoso. Muchas gracias.